Bueno, ustedes me confirman si están viendo el protocolo en estos momentos. Sí, profe. Bueno, muy bien. Este es el mismo documento que yo les compartí. Aquí hay una primera página, digamos, con los requerimientos de entrega y el lugar, el medio, perdón, y todo eso que ustedes ya lo conocen. Es hasta el 8 de mayo, como lo comentaba José ahorita, pues tienen todavía más de 15 días para trabajar el tema, que es un tiempo prudente. Entonces, en buena hora pudimos implementar estos cambios que llegamos como conclusión del diálogo que se promovió. Y quiero entonces pasar por cada uno de estos puntos que están como resaltados en verde, que son los temas sobre los cuales ustedes están trabajando. Yo he tratado siempre como de sintetizar mucho la información para evitar confusiones o interpretaciones diversas, pero sé que de todas formas hay que aclarar muchas veces cuando el tema se hace como un poquito enredado. ¿De qué se trata esta primera parte que data del diseño de la investigación? Entonces, me devuelvo un poquito a lo que ustedes hicieron finalizando el periodo anterior, ¿sí? Muchos, la gran mayoría, me entregaron el cuestionario que habían adelantado, que son las preguntas que se construían a partir de algo que yo expliqué en la clase, que eran como unos temas orientadores y demás, y yo les hablé ahí de algunos ejemplos, pero adicionalmente tenían también que calcular una muestra que resulta de una fórmula. Inclusive hoy y ayer estuve hablando con algunas de sus compañeras que me estaban haciendo preguntas sobre el tema. Al final me confirmaron que ya habían como desarrollado la ecuación, que es donde uno se enreda, ¿sí? Porque ahí requiere una fundamentación básica matemática y es la única que se requiere en esta clase, ¿no? Ustedes imaginan que nosotros estuviéramos en una clase de estadística o algo así, bueno, seguramente ahí nos hubiéramos enredado también, pero para el caso del estudio de mercado es exclusivamente, digamos, en el cálculo de la muestra donde uno involucra ese elemento matemático. Entonces es una fórmula que es universal, allí no hay nada que cambiar, lo único que cambia son los valores correspondientes a la muestra que usted toma, ¿sí? Y esa muestra depende de la cantidad de personas que usted considere que son sus clientes potenciales. Obviamente hay que delimitarla. Entonces, ¿cómo la delimitamos y lo explicamos en ese momento? Pues es generando una consulta en unos documentos que son oficiales como Cali en Cifras, donde ustedes pueden encontrar la cantidad de personas que hay en las comunas, la cantidad de personas por estratificación socioeconómica. De ahí pueden sacar unos datos para poder calcular eso. Si no es así, entonces podrían buscar formas alternas, como por ejemplo utilizar alguna otra fuente que diga cuántos vehículos hay en la ciudad, si esos son los clientes de ustedes, o buscar cuántas empresas hay de determinadas actividades económicas. Bueno, a partir de ahí es donde sale la muestra, que es el único número que cambia dentro de la ecuación del cálculo de la muestra. De ese cálculo le sale un valor, un número que no debe superar las 300 o 400 encuestas, y que yo les aclaré también en ese mismo momento que no es necesario que hagan todo ese número de encuestas, porque sé que es riguroso el trabajo que hay que hacer allí, sino que por lo menos, regálame un segundo, termino ahí la explicación y ya te doy la palabra. Sino que por lo menos hicieran unas 50 encuestas a sus contactos, a los que consideren que tienen esos perfiles, y ya ahí tienen una tendencia, ¿sí? Esa tendencia es la que ustedes analizan en los datos, ¿sí? En los datos, y pueden construir unas tablitas sencillas en las cuales sacan unos porcentajes, colocan cuántos dijeron esto, cuántos lo otro y cuántos lo otro, y pueden hacer unas gráficas de torta que complementan esa información. Entonces, lo que yo coloqué aquí es básicamente todo el último punto que trabajaban ustedes en la parte, al entregar la actividad pasada, el protocolo pasado, como para que copiaran y pegaran esa información quienes lo hicieron bien y quienes no, pues lo complementaran. Pero realmente lo único nuevo que hay aquí es esta parte de acá, al final, que estoy resaltando, que es la recolección de los datos, ¿sí? Dice, definir de forma idónea cómo recolectar los datos de acuerdo al planteamiento del problema. O sea, hacer las tablitas y las grafiquitas de cada una de las preguntas y las respuestas que obtuvieron en esas encuestas. Eso es lo nuevo. Ya todo lo demás, yo supuse que ustedes ya lo tendrían adelantado porque era parte de la entrega anterior.
Listo, ahora sí. ¿Quién estaba pidiendo la palabra ahorita? Ya puedes comentar. Listo, profe. Te hago una pregunta. Pues es que en mi caso, pues mi papá ya tiene el negocio, ya nosotros llevamos trabajando en él hace 6 años, Ujú, pero el proyecto pues que estábamos haciendo con mis compañeros es de comida saludable, ¿cierto? ujú. Entonces, se puede tener en cuenta como los clientes de nuestro negocio al negocio que vamos a montar ahora. O sea, es decir, como el cálculo de las edades que ya tengo a base del otro negocio. Claro que sí, porque una investigación de mercado no solamente aplica para nuevas empresas o para prospectos, sino que se hace en empresas que ya funcionan. Creo que a ti te va a quedar mucho más fácil porque ya tienen una base de datos de clientes, ¿cierto? Ya Sí, tienen unos sino que, contactos. profe, yo al iniciar la clase, o sea, yo el primer día yo no estuve, creo que la segunda clase tampoco, entonces yo te pregunté que si uno podía como, no mejorar el negocio, sino como meter el negocio que ya está, ya es real, pero me dijiste que no, entonces yo por eso saqué otra línea que era comida saludable. No sé No, si en estas alturas del proyecto se puede trabajar en el negocio de mi papá, porque no, obviamente, mira, Ingrid, yo estoy seguro que lo que yo te dije no es que no podías trabajar sobre la misma idea, sino que no podías hacer un plan de gestión, que es algo diferente, sino que listo, lo que debemos construir aquí es un estudio de mercado que puede ser sobre una empresa nueva que no existe y que ustedes justamente están evaluando la viabilidad de mercado con esto, o sobre una que existe para confirmar o descubrir más información relevante para la misma. listo. Te hago otra pregunta, profe. Entonces, ¿será posible cambiarla? O sea, como reconstruir lo que ya hemos hecho el primer parcial, ahorita el segundo, porque obviamente ya tengo los clientes, tengo los contactos, tengo un balance de ventas. Sí, claro que sí. Es decir, si consideras que para ti es más fácil arrancar ahora mismo con una nueva propuesta de continuar con la que venías, es válido. Yo lo que voy a revisar es lo que pide el protocolo para la idea que tú decías. Ah, listo. Pues ahorita yo hablo con mis compañeros a ver qué idea me tienen y si algo entonces cambiamos. Claro, porque es que esto para mí es nuevo. Entonces ya uno teniendo una empresa como tal, nosotros estamos desde el 2015 en un proyecto con mi familia y yo sé qué tanto rentabilidad da un negocio de comidas rápidas. ¿Sí me Ujú. entiende? Entonces para mí sería mucho más fácil porque yo ya tengo los clientes, ya me queda más fácil por lo menos hacer la encuesta vía WhatsApp, no sé, cosas así, ya me queda como más fácil. Y voy a entender un poquito más porque es lo que yo estoy empapada hace mucho tiempo. Vale, Ingrid, muy bien. Entonces, para mí es totalmente posible, es viable. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Profe, referente al diseño e investigación, tengo una pregunta. Ujú. Eh, para la primera entregable era mostrar como qué forma era que íbamos a hacer ese diseño e investigación, ¿verdad? O sea, era simple y llanamente poner, por ejemplo, los que íbamos a hacer una encuesta por formulario de Google. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y el cuestionario, El cuestionario es las preguntas. claro, sí. Exacto, bueno, hasta ese punto bien. Eso era lo único que había que entregar. No, también el cálculo de la muestra. Eso está en el protocolo anterior. Ya. Sí, lo que pasa es que eso es lo que me llama pues como la curiosidad. De pronto en esa parte estoy enredada, porque sé que para ahorita, para la segunda, ya hay que sí, ya enfatizar en el diseño como tal de la investigación, que es donde viene pues ya efectuar la encuesta, mirar cálculos, sacar porcentajes, Ujú. eh, es así, ¿verdad? Porque es que sí me tiene algo confundida son los comentarios del primer entregable que me decía que pues que para la investigación de mercado, o sea que ya está y está disponible en Google, pero que no desarrolla los demás puntos necesarios, como es decir, definir, calcular y explicar la muestra y demás elementos. Ujú. Es lo que acaba de explicar hace un momento, que es la fórmula, es una fórmula estadística con la cual se calcula cuántas encuestas debes hacer. ¿Ya? Esa era parte del entregable y hasta ahí iba el protocolo 1. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. En esos momentos, pues sé de qué me está hablando. Para ese entonces no tenía presente. Ok, listo. De pronto no fuimos lo suficientemente insistentes en recordar
que eso era lo que había que entregar, pero en el protocolo sí se explicaba así, de que debías entregar hasta la parte del cálculo de la muestra. Ahora, lo nuevo, como tú bien lo comentas, es esta última parte, que es la recolección y el análisis de los datos, que es coger, ya con el cuestionario que tienen, aplicar la encuesta y con la información, analizarla y sacar las gráficas. Profe, ¿Sí, Ingrid? cuando tú dices lo del producto, es que no me acuerdo cómo es lo que dice en el protocolo, Pero exactamente. viene más Que, adelante. que dice que como la elaboración, algo así, algo Ya vamos específico. para allá. Yo voy a continuar hacia los otros puntos. Listo, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta con relación a esta parte del diseño de la investigación? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, continuamos. Profe, Profe, Sí, Viviana. un momento. No, Viviana, tiene la palabra. Profe, entonces lo que hay que... Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profe, entonces lo que hay que graficar es como las respuestas, cuántas personas están de acuerdo o estarían dispuestas a comprar el producto, cuántas no. ¿Es esas unas gráficas que hay que hacer? Que no Es correcto. entiendo. Sí, es correcto. O sea, tú de las respuestas que te dan al cuestionario que aplicaste, puedes tabular esa información. Tabular significa coger un Excel y colocar en una columna cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, el porcentaje de cada uno, y ahí inmediatamente después aplicas la gráfica o sacas una gráfica de torta, que esa es una de las herramientas básicas de Excel, y ahí ya, digamos, está visualmente claro, gráficamente claro el resultado de esa pregunta, que es parte de lo que está investigando en el mercado, ¿cierto? Y si tú analizas eso con un texto ahí sencillo que diga, del total de encuestados, tantos demostraron su aceptación por el producto, lo que indica que como es más de la mitad de los encuestados, entonces hay una aceptación favorable, etcétera, etcétera. Eso se llama analizar los datos, ya después de que los tabulas. Profe, una preguntita. Uh-huh. La gráfica que nos arroja el Google con lo de las encuestas, esa también sirve, ¿cierto? Exactamente, es la misma, lo que pasa es que ahí lo hace de manera automática, pero para Ajá, yo pedirles eso, tendrían ustedes que tener unos conocimientos medianos de Google Forms, que no todos los tienen como sí los deben tener para Excel, ¿no? Porque Excel no es nuevo para nadie, yo creo que todos hemos hecho alguna vez en la vida una gráfica. igual, profe, con sí, Google profe. Forms lo bueno que tiene es que él le genera automáticamente el Excel. Uh-huh. Ah, sí, claro. También. Claro. Ustedes le dan ahí, luego de que la gente ha respondido, le dan Pero la yo opcióncita que tengo tiene una ahí pregunta, como... profe. Cuando usted se refiere que hay una fórmula preestablecida, ¿cuál es esa fórmula? A ver, dame un momento, yo abro aquí el documento de la clase. Profe, esa es la que vimos hace 2 clases atrás. O Sí, sea, correcto. Cuando estemos hablando del diseño y la investigación. de la población, de la que era con el 10% y no sé qué. Es que, o sea, no tengo en Sí, sí el concepto. sí, ya aquí lo estoy abriendo nuevamente. ¿Sí están viendo este documento de PowerPoint? Sí, Sí, profe, sí se profe. ve. Este fue el que ya abordamos en una clase anterior, que yo les comentaba, que es la fórmula que dice determinación del tamaño de la muestra, la fórmula para el cálculo de la muestra. Entonces es sigma cuadrado por n por p por q, y abajo en el denominador también el resto de la fórmula. Aquí abajito, en un ejemplo, se ve mucho mejor. ¿Sí? Recuerden que todas estas presentaciones están disponibles en Moodle. Las pueden descargar cuando quieran, tal cual como yo se las estoy mostrando. Y aquí se reitera entonces cuál es el significado de cada una de estas variables y se darán cuenta que todas tienen valores ya predefinidos. El único que cambia es el de la muestra, que para el caso del ejemplo es 15,000, porque decidieron que esa muestra, esa población, digamos que iban a tomar como muestra es de 15,000 y con ese 15,000 lo aplican aquí, lo reemplazan y les tiene que dar el cálculo de N, que es el número de encuestas a realizar. Y de esa manera ya estarían ustedes dando respuesta a una parte del protocolo que indica
calcular la muestra o aplicar. Claro, profe, pero yo ahí tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, ahí toman un dato de 15.000 tomando de que esa es la población, digamos, la que está tirando la muestra, ¿cierto? Pero Exacto. yo lo llevo un poquito más a la realidad de cuando nosotros hicimos la encuesta, lo mandamos fue directamente por Instagram, ¿sí? Y pues algunas personas conocidas o que nos pudieran aportar para realizar eso. Entonces, luego la pregunta ahí sería, la muestra sería, por ejemplo, la cantidad de seguidores que tiene el Instagram, ¿puede ser? Todo depende del segmento que ustedes hayan definido. ¿Se acuerda que antes de esto vimos una clase en la que hablábamos de la segmentación, que era como crear unos grupos básicos de clientes? ¿Sí recuerdan? Ujú. Bueno, allí, de acuerdo a esos segmentos de clientes que ustedes definían, Sí, sí, profe, ese sí me acuerdo muy bien de eso. vale, Pero entonces, allí, profe, perdón, Joana, ahí tienen que ustedes entonces definir de acuerdo a alguna fuente confiable, un número de habitantes, si los clientes de ustedes son personas, un número de habitantes a los cuales aspiran ustedes a consultar, y son los que definen aquí, digamos, como el valor de N, o sea, de la población total, que no pueden ser todos los habitantes de la ciudad, porque no todos los habitantes de la ciudad tienen el perfil para ser clientes de ustedes. Si lo de ustedes no son personas, sino empresas, entonces tendrían que hacer el mismo ejercicio llevado es al universo de empresas que hay para Cali, y así sustantivamente. Claro, pero a lo que voy es que, por ejemplo, cuando nosotros buscamos eso, pues lo hicimos así con Cali, pero con Cali salían, o sea, la población que salía con Cali era totalmente diferente porque pues al hecho de ser Cali más grande que Jumbo, pues la población es mucho más grande, porque aquí en Jumbo estamos hablando que hay más o menos un aproximado de 120 y pedazo de mil de habitantes, ¿sí? Mientras que en Cali es casi el triple, ¿ya? Sí, entonces en Entonces, la Jumbo, muestra no sería tan real en ese caso. es que es un ejemplo, Brando. Yo te estoy hablando de Cali, pero para el caso de ustedes es Jumbo, por supuesto que tienen que tomar, y no todos los habitantes de Jumbo, sino la cantidad de la población que ustedes consideran que pueden ser o convertirse en clientes, o sea, son potenciales. ¿Dónde tengo entonces yo que buscar esa información? ¿En un anuario estadístico o en alguna fuente donde Claro, donde nosotros, me o sea, diga, nosotros en ese momento, y es que ese punto nos quedó malo, porque nosotros lo sacamos del anuario estadístico que tiene Jumbo, donde colocábamos ahí que la población de Jumbo es tanta, de las cuales tantos tienen empleos, de las cuales tanto tiene tal cosa, o sea, lo escribimos así, y usted nos dijo que eso, que creo que nos respondió en esa pregunta que estaba como, que no tenía como muy especificado pues las cosas y yo decía, pero pues si son las cosas del anuario estadístico, pero ¿cómo mal les hago? calculaste el número de encuestas? ¿Cómo así? Y si aplicaste esta fórmula en ese número al que llegaste, No, porque en ese momento no conocía esta fórmula. no, pero ¿cómo no la conocíamos si esto lo vimos antes de la entrega del primer parcial? ¿Mm? Pues la verdad no me acuerdo de haberla visto, entonces por eso no la apliqué. Bueno, entonces ahí estuvo la falla, que no tuvieron en cuenta lo que vimos en una de las clases anteriores a la entrega, donde explicamos el cálculo de la muestra. Sí, Giovanni, Profe, o a ti, Liliana. profe, al menos para mí, yo sí tengo claro lo de la fórmula y todo, pero yo vivo en Jamundí. Entonces, imagínate que ha sido imposible. Incluso tengo un contacto en la alcaldía que me dijo que esa información no estaba actualizada. Entonces, si yo me baso en Cali, o sea, la información no va a ser real, va a ser mucho más grande y más denso. Entonces, estoy en las mismas. No tengo un número aproximado porque en internet me aparece la población. Yo busqué como la población sí, los habitantes en la zona urbana, ¿cierto? Pero yo no puedo tomar todas esas personas porque me está generalizando todas las edades, todos los sexos, y lo que queremos es mirar también el rango de personas entre los 15 y 55 años más o menos, que yo creería que serán las personas interesadas en comprar mi producto. Entonces no tengo como una base para poder, o una cifra real, para yo poder meter en esa fórmula. Bueno, lo que tú tienes que hacer, si te quieres enfocar en el mercado de Jamundí, pues es buscar la data de Jamundí. Puede ser un anuario estadístico. Aquí estaba haciendo una búsqueda rápida
A ver si lo encuentro. Encuentres del Valle del Cauca. No sé si en este documento estará la información de la población de Jamundí. Es que, profe, los anuarios estadísticos, por ejemplo, nosotros trabajamos incluso también con uno que está desactualizado, porque es que eso se ve que las alcaldías de los municipios, por así decirlo, no la actualizan cada año, porque, por ejemplo, el de Jumbo creo que está nomás hasta el 2019 y los del 2020, 2021 no están, porque son, como eso es un dato estadístico también, es algo que demora bastante. Entonces, pues toca Claro, Brandon. esperar. Sí, nunca vas a encontrar Profe. un anuario estadístico del mismo año en curso, o sea, siempre salen por lo menos 1 o 2 años después. Claro, o Que el sea, más reciente con el que por lo podríamos trabajar regular, es por eso, por lo 2019. regular lo que le digo es que siempre están desactualizados, porque la información de hace 2 años no es la misma que hay a la fecha. Claro, sí, pero tenemos que trabajar entonces con esos datos que hay a 2019 porque ellos son la fuente confiable que puede arrojarnos esa información, sino ¿dónde más podríamos conseguirla? Tal vez de pronto, no sé, buscando con algunas otras entidades que censen, de pronto investigando en alguno de los documentos de la DIAN, pero tampoco probablemente estén apenas por socializar los del 2020. Seguramente también vas a encontrar ahí los del 2019. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime, Marisabel. Bueno, nosotros en lo de la fórmula colocamos pues la cantidad de habitantes que hay en el municipio de Yumbo, entonces pues acabo de darme cuenta que también me quedó mal en ese sentido. Entonces nosotros, o sea, nosotros nos vamos a dirigir a los hogares del municipio de Yumbo, pero yo sí tengo esa cifra de esos hogares que hay, o sea, no lo haría con la cantidad de habitantes, sino que con la cantidad de los hogares que hay en el municipio de Yumbo. Es correcto. Y en la explicación que tú haces del resultado indicas que es un número de hogares, no de personas. Ah, ya, listo. Entonces sería corregir eso. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto. Profe, qué pena. Sí, William. Profe, lo que pasa en mi caso fue que yo necesitaba también la cifra total pues de la ciudad de Cali y necesitaba en sí pues cementarlo en un barrio, porque pues mi proyecto va a ser ubicado más que todo en un barrio y como la perspectiva que es la gente en cuanto al proyecto que yo voy a sacar. Entonces, yo buscando en Google no encontraba, digamos, una cifra como tal, hasta que usted nos dio el archivo que dice Cali en cifras. Pero el problema era ese, que no se encontraba el archivo. Yo encontraba máximo, como dice el compañero, hasta el año 2019, porque creo que las cifras que reportaban de ahí en adelante eran de pandemia, de cuántas muertes, de cuántas no sé qué, pero solamente de pandemia, no se mostraba como el total de personas, cuánto viene en este barrio, cuánto viene en este otro barrio, sino que solamente se enfocaban como en eso. Sí, mira, William, que lo que sucede es que cuando uno está realizando una investigación de este tipo, uno tiene que trabajar con la última, con la información más reciente que haya disponible. Entonces, si hay información 2019 y es la última reciente, pues trabajamos con esa. Si no fuese 2019, sino 2015, pues tendríamos que trabajar con eso. Y lógicamente, entre las muchas dificultades que trae la pandemia, pues está el tema de que no es tan fácil recoger esa información demográfica y económica como en años anteriores. Por eso no han sacado todavía el del 2020 y probablemente se demore más. Ingrid, ¿tienes una pregunta? Veo tu mano alzada. Profe, entonces el tema de que nosotros vamos a cambiar, ¿tocaría cambiar lo que iniciamos o solamente el segundo protocolo? No, solamente el segundo protocolo. Ese fue también un comentario que les hice la clase anterior, y es que yo no voy a revisar nuevamente todo lo que entregan, sino a partir de lo que indica el segundo protocolo, o sea, a partir de este punto aquí, o sea, a partir del diseño y la investigación solamente. Ah, listo. Ya encontré la pregunta que te iba a hacer ahorita. Caracterización básica del producto. Sí, eso viene un poquito más adelante, ya vamos para allá. Estoy resolviendo Ok. dudas antes de seguir. Vale. Listo, profe, dale. Gracias. Bueno, creo que no hay más dudas por lo pronto, entonces podemos continuar. Luego viene la parte del análisis de la demanda, entendiendo que el análisis de la demanda es lo que se está consumiendo, o sea, lo que se está requiriendo por parte del mercado
a partir de el producto que estoy analizando, ¿no? O el mercado que estoy analizando. Entonces, si lo que yo estoy ofreciendo es artículos para limpieza, entonces tengo que analizar la demanda de artículos para limpieza. ¿Cuántas cantidades o qué tanto es la necesidad que hay de ese tipo de productos en el mercado que yo estoy abordando? En caso pues de Cali, si existieran las cifras. Si no, entonces podríamos pensar si existe una cifra más general a nivel país de cuánto se consume de ese tipo de productos. Ahora, ¿en dónde encontramos esa información? Esa información está disponible por fuentes secundarias, donde ustedes tendrán que buscar en internet, pero no es la simple búsqueda, así como yo lo hice ahorita, digamos, como por probar nada más de escribir aquí, demanda, un producto de limpieza, y a ver qué me sale. No, tengo que hacer el ejercicio de mirar entonces quiénes son como los encargados de arrojar esas cifras, quiénes son los encargados de investigar o de generar ese tipo de documentos o informes. Puede ser una superintendencia de industria y comercio, puede ser alguna agremiación, ¿sí? Los que están abordando proyectos que tienen que ver con gastronomía, pues entonces busquen las agremiaciones gastronómicas, a ver qué cifras arrojan ellos, busquen por el lado del DANE, no se queden solamente con la consulta por Google, y ahí es donde ustedes desarrollan también ese criterio investigativo que se necesita para este estudio de mercado. Lo que van a ir descubriendo al final, entonces, es esas cifras, esas cantidades y también un tema de datos y de tendencias que nos van a servir para poder sustentar esos datos que ustedes están explicando. Cuando hablamos de caracterización básica del producto, si se acuerdan, fueron como Profe, un momentico, vamos, porque es que estoy tomando nota para que no nos pase, ¿no? Entonces, buscamos cifras de, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es PAN. Buscamos cifras de cuánto pan se consume en Colombia, por decirlo, es así, ¿verdad? Es correcto. En el país como tal. Sí, correcto. Listo. Y en Cali. Pero entonces, pues, para yo, bueno, en Jumbo, que es nuestro caso, para yo empezar a... ese dato iría antes de la caracterización del producto. Entonces, por ejemplo, según el DANE, en Colombia en el año 2020 se consumieron 20.000 unidades de pan. No, Diana, mira, yo lo que les acabo de explicar es la generalidad, o sea, lo que uno logra al final con el análisis de la demanda, pero arrancas por caracterizar. Es que Esta es la explicación. Aquí yo no le estoy pidiendo nada, aquí yo le estoy explicando qué es el análisis de la demanda. Sí, profe, exacto, pero estoy seguro que más de uno quedó con eso de que ahorita tengo que ir a buscar cuánto se consume. O sea, sí, profe, exactamente, el primer punto del análisis de la demanda es caracterización básica del producto. Si mi producto es perecedero, si mi producto es, bueno, son 3 clasificaciones que tiene, ¿no? Correcto, hasta donde me acuerdo. Claro, porque ahí es donde sabemos qué demanda vamos a investigar. Ok, listo. Sí, profe, porque es que como te digo, estoy seguro que más de uno va a buscar primero cuánto se ve, cuántos jabones cuántas camisetas se venden en Colombia antes de caracterizar el producto. Por eso estoy haciendo como las preguntitas y de pronto lo vaya a interrumpir para ir aclarando esas dudas, porque eso es lo que pasa, que entendemos otra cosa. No sé por qué, pero está pasando. Bueno, yo lo que opino, Diana, es que a mí no me va a cambiar la evaluación el que tú me coloques una cosa primero o después, siempre y cuando al final menciones todo lo que se pide. Entonces, si tú mencionas primero la cantidad de demanda del producto que hay y luego la caracterización básica, por mí está bien. Sí, no es que yo les vaya a restar puntos o los vaya a calificar mal porque invierten el orden. Sí, entonces, no te preocupes por esa parte. Vale, profe, no, pero sí quisiera como estar así calmando las duditas para que no nos vuelva a pasar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos aquí. Cuando hablábamos de seleccionar un método de evaluación de datos y justificación de la selección, es si ustedes investigan por fuentes primarias o si lo hacen por fuentes secundarias, que es la más usual, que es la que les acabo de sugerir, de investigar en agremiaciones o en entidades que tienen la facultad de generar información sobre esos temas. Determinación del tamaño de la demanda y del mercado lo empezamos a lograr es con
la definición de los tipos de mercados. Estas últimas 3 preguntas que están aquí son literales, sí, que hay que responderlas, porque es ahí donde se define también con un tema numérico cuántas vamos cuánto aspiramos entonces que constituya esa demanda completa y que aspiramos a alcanzar. Entonces, si se acuerdan, por aquí voy a abrir nuevamente esa presentación. Voy a mostrarles esa gráfica puntual. Creo que es esta. Sí. Aquí, miren. Entonces, si se acuerdan, definimos los 3 tipos de mercados que comprenden o que conforman la demanda del proyecto, ¿sí? Y dijimos, el mercado potencial es el más grande de todos, es el universo de clientes que tienen la necesidad. En un ejemplo puntual, quiero tomar el de la panadería que acaba de mencionar Diana. Entonces, el mercado potencial son todas las personas que hay en la ciudad de Jumbo que pueden consumir pan, que pueden estar interesadas en consumir pan, que tienen la necesidad, ¿sí? El mercado disponible, que es el que sigue, que es una porción de ese mercado potencial, es el número de personas que pueden consumir pan, pero que además están interesados en hacerlo, en consumirlo. Entonces, ¿de dónde saco yo ese valor de cuántos pueden consumirlo? Pues de la encuesta que realizaron. Por eso siempre se hace primero la investigación de mercado antes de esta segunda parte. Allí seguramente una de las preguntas que ustedes hicieron es si está interesado en consumir este tipo de productos, y ellos le respondieron sí o no, o puede ser, y ustedes sacan un porcentaje, o sea, un valor de eso. Supongamos que el 60% de las personas le dijeron que sí estarían interesados. Entonces, el mercado disponible es la necesidad, o sea, el universo que ustedes definieron, más la intención de compra, que es como multiplicarlo por esa cantidad que ustedes definieron en la encuesta, que son los interesados, los que han manifestado una intención de compra. Entonces, suponiendo que en Jumbo hay 200,000 personas que estarían o que podrían consumir pan, y ustedes en su encuesta llegaban a la conclusión de que el 60% o mejor el 50%, para hacer un cálculo más preciso, les dijeron que sí estarían interesados en consumir ese pan, pues multiplico ese 200 por el 50% y me da 100, y ese es el mercado disponible. Exactamente esta misma explicación con ejemplos la abordamos en esa clase. Profe. Pero una pregunta, o sea, cuando se habla de eso, significa que es como si hubiera hecho como un censo a toda la población, y es complicado porque eso, un censo son alrededor de, no sé, 3 meses más o menos haciéndole la encuesta a cada persona. No estamos hablando de un censo, estamos hablando de una tendencia que surge Por eso, de la investigación de mercado. para usted sacar el porcentaje de decir es el 60% de la población, hablando de que en Jumbo son un ejemplo 120,000 habitantes, y es el 60%, significa que se la hizo prácticamente a todos, y de ese 120,000 el 60%, entonces no tendría como una concordancia ese dato. No. Si yo, por ejemplo, alcanzo un ejemplo, hacerse lo que sé yo a 200 o 300 personas, eso no equivale al 60, eso es como el 1% de la población. Mira, Orlando, yo quiero que me comprendas que lo que sacamos, o sea, el porcentaje es una manifestación de la muestra, o sea, por eso es que ustedes calculan una muestra que es una partecita de ese gran mercado. ¿Cuál es la gracia de uno de definir una muestra? Una muestra es una representación a pequeña escala, por así decirlo, de las condiciones y las preferencias de consumo de un mercado mucho mayor. Si no fuéramos en el estricto orden, digamos, del argumento que tú propones, entonces yo tendría que pedirles a todos que investigaran todas las personas que hay en la ciudad, y eso es imposible. Por eso definimos un cálculo de la muestra con el cual ustedes sacan unos porcentajes que son unas tendencias. En este caso, en el ejemplo que les propongo, pues un 60% de los encuestados, que es la muestra, dicen que sí consumirían pan y que sí estarían dispuestos a pagar por eso. Entonces son los que tienen la intención de compra. Entonces, multiplico ese porcentaje por el que definí como mercado potencial y me da el mercado disponible. ¿Sí me entiendes el punto? Sí, señor. Vale, perfecto. Iván, ¿tienes una pregunta? Profe, Profe, qué pena. No, corrígeme frente a este tema. Bueno, yo lo que hice fue, dentro de ese tema, para sacar la segmentación, saqué un 10% de la población del dato de Cali en cifras de Jumbo.
Se fue la población disponible y la última población fue la muestra con un 10%, el cual saqué el 70% fue favorable y con base en eso saqué la población a la cual puedo investigar. ¿Estoy en lo correcto? Ese 10%, ¿con base a qué criterio lo definiste? Profe, si no estoy mal, lo recuerdo, yo lo visualicé en una de las clases anteriores, pero por eso es que estoy como dudoso, porque saqué los datos de Cali en cifras y saqué como dentro de la gráfica que usted mostró anterior, usted mostró el más grande, el mediano y el pequeño. Total de eso fue el 10% de toda esa población. Sí, creo que hiciste el ejercicio inverso, Iván, y te voy a explicar por qué. Primero aclárame cuál es tu producto y quiénes son el segmento al que quieres llegar. Nosotros somos una panificadora artesanal, pan integral, pan artesanal, perdón. Listo, ok. ¿Y el segmento al que quieren llegar son personas entre qué edades o de qué características, cómo son? Identificamos 3 grupos. El grupo de las personas que comen por una vida saludable, por decirlo, el grupo FIT, los que están por necesidad, en caso tal de enfermedades, y el otro es un grupo, Diana, ¿me corriges? Creo que es un grupo general, no recuerdo. Iván, pero en términos demográficos, ustedes dijeron que eran hombres y mujeres. Profe, qué pena, es que no me quería abrir el micrófono. Sí, consumidores ocasionales, que era la pregunta que yo quería hacer ahorita, referente a lo que tú me dices, el mercado potencial son las personas que tienen la necesidad. Sí, correcto. Pero nosotros en el protocolo anterior, el mercado potencial para nosotros era las personas como a las que hemos enfocado como tal, que en este caso eran las fitness, darle esa posibilidad a la persona que le gusta comer pan, no comerlo con miedo. Entonces, ¿listo? Ahí cómo sería, porque la necesidad la puede tener toda la población que nosotras, toda la población en general, pero nosotros ya hemos definido un mercado potencial específico que eran las personas fitness. Listo, entonces si ustedes quieren abordar el mercado específico de las personas fitness, pues tienen que acotarlo en términos demográficos también. O sea, las personas fitness son entre qué edades y qué edades. Son desde los 5 años hasta los 70 años, no, ¿cierto? Probablemente sean a partir de los 15 o 18, por ahí hasta los 45 años como máximo, o 50. No quiere decir eso que no hayan personas de 60 años que sean muy deportistas, pero como ustedes están tratando de acotar el mercado al cual quieren estudiar, entonces tienen en términos demográficos que también definirlo, que fue la primera parte de la explicación de segmentación que yo les hice. Si se acuerdan, o sea, tendría que ponerle como un rango, es lo que dice usted. Exactamente, que es la primera parte de la segmentación. Aquí yo también me devuelvo un poquito a lo que expliqué en ese entonces. Yo les dije, uno debe segmentar demográficamente y complementarlo con la segmentación psicográfica, que tiene que ver con el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo demográfico? Sí. Lo demográfico es personas entre tales y tales edades, de tales y tales estratos, ubicados en tales comunas o en tal ciudad, ¿sí? Ahí ya ustedes podrían ir fácilmente al anuario estadístico y sacar un mercado potencial, que es el número de personas a las cuales ustedes consideran clientes, ¿sí? No quiere decir que ellos están interesados en comprarles y mucho menos que vayan a convertir en clientes efectivos. Pero si ustedes lo quieren acotar mucho más, pues tendrán que conseguir entonces la cifra o el dato que permite conocer eso. Por ejemplo, si van a trabajar solamente con personas fitness, entonces, ¿cuántas personas deportistas censadas hay en Cali? ¿De dónde sacamos esa información? O en Jumbo, o en el lugar en el que lo van a aplicar. Es más difícil, ¿cierto? Es más difícil de encontrar. Por eso casi siempre esta parte del mercado potencial la trabajamos es a partir de la data demográfica, de decir cuántas personas entre tales y tales edades, de tales y tales estratos, ubicadas en tales partes. Bueno, entonces por eso no trabajaríamos con el mercado potencial que traemos del primer protocolo. Se podría decir que podríamos juntar los tres grupos de clientes que nosotros sacamos. Es que los 3 grupos de clientes son tu mercado potencial. No puede ser uno solito. Ok, ya. O sea, es que esa es lo que tengo, porque nosotros lo tenemos definido como entre 15 a 65 años.
Entonces, que si tienen ese mercado definido, yo no voy a controvertirle que sean más o menos, ustedes lo definen, pero si deciden que ese es, entonces saquen el dato de cuántas personas hay en esas edades y a los estratos a los que piensan venderles, ¿no? Dependiendo Profe, de lo que ustedes estén buscando. Sí, Ingrid. profe, yo hago una pregunta. Por lo menos nosotros que ya tenemos clientes y tenemos clientes potenciales, ¿se pueden sacar los datos de ahí o es necesario hacer la encuesta así global como están diciendo nuestros compañeros? Ahí tendría que conocer la base de datos que tú tienes para ver si es, digamos, lo suficientemente clara. Creería que no, porque si tú estás analizando todo el mercado que hay de, digamos, no sé, ¿cuál es el producto que vendes? Comidas rápidas, hamburguesas, salchipapas, Ok, arroz al huevo. y ese mercado que tú dices, ¿cómo lo midieron o cómo saben cuántos son? Pues en realidad no se me dio así al inicial, no. No, pero tú como me ya acabas de decir que ustedes ya tienen un mercado identificado. Que son... Sí, claro. O sea, ¿cómo te explico? Ya los clientes son existentes, ¿sí me entiende? Y los clientes de nosotros son como de 13, 14 años hasta 60 porque hay personas mayores que van a comer mucho allá. Entonces, ese es como el rango de edades. ¿Pero los han cuantificado, Ingrid? No. O sea que este ejercicio no lo han hecho, están en las mismas condiciones que todos los demás. Ok, profe. Porque lo que le permite a uno el cálculo de la demanda es cuantificar esos clientes. Uno, que son potenciales, dos, el disponible y tres, el objetivo, que es el que me falta por explicar. Listo, entonces, ¿cómo sería en este caso? ¿Lo mismo? Igualitico, sí, o sea, tú defines el segmento demográfico al cual quieres dirigirte. Y si tú estás ubicada en un barrio, yo te sugeriría que te enfocaras como en la comuna, pues, porque tu área de influencia, hacer un restaurante o un negocio de gastronomía, pues tú no le vendes a toda la ciudad necesariamente, ¿cierto? O sea, tú tienes la mayoría de influencia de alcance dentro de las cercanías de su ubicación, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tendrías que, te sugiero yo, que busques en el anuario estadístico la cantidad de personas de esas edades en la comuna en la que estás ubicado. ¿Listo? Y ahí seguramente te va a dar un dato mucho más pequeño, sea 100.000 personas o 50.000, no sé, y ese sería tu mercado potencial. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces el mercado disponible, creo que ya está claro también cómo lo vamos a calcular. Reitero, sale del dato de la encuesta de las personas que manifiestan intención de compra, un porcentaje que se multiplica por el potencial. Y por último tenemos el mercado objetivo. ¿Sí? El mercado objetivo es coger ese mercado disponible y tal como lo muestra la foto aquí, es un pedacito aún más pequeño, que es al cual ustedes efectivamente quieren llegar, quieren abordar. Entonces, repito lo que les comenté en esa clase. Es muy difícil uno decir a ciencia cierta en estos momentos cuántas personas pueden atender ustedes de ese mercado disponible. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un cálculo de la capacidad instalada, tener en cuenta unos equipos que ustedes van a adquirir, tener en cuenta unos empleos que ustedes van a contratar, y eso es un tema que nos trasciende, que es parte del análisis del segundo plan emprendedor, que es Plan Emprendedor 2, que se llama análisis técnico. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿qué les sugerí yo? Asumamos, o sea, tomemos como un supuesto que el mercado objetivo al cual ustedes quieren alcanzar es el 10% de ese mercado disponible. Y creo que ahí es donde se confundió Joan, porque el 10% es solamente al final para calcular el mercado objetivo. Ustedes me dirán, profe, pero ese dato no es del todo acertado, porque entonces, ¿cómo sabemos cuántos podemos atender realmente? Mi respuesta ahí sería, si quieres, entonces tenemos que calcular primero la capacidad instalada, definir una estructura organizacional para saber cuántos empleos vas a crear, y luego de eso sí podemos entonces definir cuántos empleos cuántos productos o cuántos servicios puedas prestar por día, por semana, por mes y por año, y ahí sí ya podríamos decir específicamente a cuántas personas puedes atender. Entonces sería un tema mucho más complejo de lo que estamos abordando aquí, y la verdad es que no es materia de estudio de esta asignatura. Por ese motivo,
nos quedamos con la recomendación del profesor de multiplicar este valor del disponible por el 10%, que es un supuesto que asumimos para facilitar el ejercicio académico, y ahí ustedes estarían calculando el mercado objetivo. Bueno, Zuli, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotras que, pues como decimos, vamos a escoger lo que es no la población total de Jumbo, sino que vamos a coger los hogares. En los hogares nosotros encontramos que son 31.677 hogares. En las encuestas que nosotros hicimos fueron 93. De esos 93, deme un segundito, profe. De esas 93 encuestas que se realizaron de allí para poder sacar el disponible, de las 93 personas que se encuestaron fueron cuántas personas tienen el interés de comprar los productos, ¿verdad? Sí. Ese sería el disponible. Y el objetivo, no entendí bien el objetivo, el 10% ¿de dónde? ¿Cómo hago para sacar ese objetivo? Bueno, vuelvo y explico. El mercado objetivo estamos definiéndolo a partir de un supuesto que estamos definiendo. Un supuesto es algo que uno asume que es así, aun cuando no lo puede demostrar en el momento, ¿listo? En economía lo usamos mucho, los supuestos económicos, para hacer cálculos econométricos o para hacer otras cosas. Entonces, ese 10% es una sugerencia que yo les digo que lo tengan en cuenta para calcular el mercado objetivo, porque de lo contrario tendríamos que definir una infraestructura y una cantidad de equipos y máquinas a adquirir y una cantidad de personas a contratar, o sea, la mano de obra, para que combinadas esas dos cosas pudiéramos calcular cuántos productos o servicios podrían ustedes prestar efectivamente como máximo en un día, una semana, un mes y un año. Eso se llama capacidad instalada. Ya cuando uno tiene ese dato es que puede numéricamente decir a ciencia cierta cuántas personas va a atender de ese mercado disponible. Y en la vida real es una partecita muy, muy pequeña, o sea, un 0,1% más o menos. ¿Por qué? Porque como son tantas personas, ¿sí? Ustedes no van a tener la capacidad instalada para poderlos atender a ellos todo el tiempo. Como no tenemos ni el tiempo ni tampoco el motivo de estudio de esta asignatura hacer esas definiciones de la capacidad instalada tal cual como te lo explico, entonces vamos a partir de ese supuesto para definir el mercado objetivo, que es multiplicar por un 10% el mercado disponible, y ahí ya estaría calculado el mercado objetivo. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Ingrid, ¿otra pregunta o se te quedó la mano alzada la vez pasada? Profe, se me quedó la mano alzada de la pregunta anterior. Listo, seguimos entonces. Ya con eso entonces queda resuelta esta parte del mercado potencial, disponible y objetivo, que es lo último que ustedes hacen para el cálculo o el análisis de la demanda. Pasamos al siguiente para que nos alcance el tiempo. Bueno, el análisis de la oferta yo honestamente creo que sale un poquito más fácil, ¿no? Porque no es, digamos, no tienen que investigar tanto por fuera, ya es más hacia adentro y algo que depende de ustedes que pueden construirlo. La única parte que ustedes tienen que investigar es lo inicial, tratando de identificar esa industria a la que ustedes pertenecen, cuánto está produciendo, ¿sí? O sea, cuánto se está ofertando al mercado. Aquí entiendo que se puede tender a confundir tanto la oferta como la demanda. Entonces, hago la claridad. Este primer párrafo explica, pues, como de manera textual eso, pero quiero detenerme ahí un momento. La demanda es lo que se consume, lo que están dispuestos a pagar los clientes, ¿sí? La oferta es por el lado de los que producen, o sea, lo que se produce justamente, lo que se coloca, digamos, en el mercado por parte de los oferentes o de las empresas, como también se le conoce. Entonces, si ustedes quieren investigar o conocer ese dato, van a tener que investigar en la industria a la que pertenecen. Entonces, si, vuelvo al ejemplo de Diana y su grupo. Si ustedes van a hacer pan, entonces tienen que investigar la industria panadera, ¿sí? Y a partir de esa investigación de la industria panadera, cuánto se produce de pan mensualmente, no cuánto se consume, sino cuánto se está produciendo. ¿Listo?
Si encuentran esa información, esos son los datos iniciales para el análisis de la oferta. ¿Listo? Con cifras, con tendencias, con cualquier otra información que sea válida presentar. Profe, qué pena, ¿cuánto se está consumiendo en la industria panadera? ¿Cuánto se está produciendo? Porque estamos ¿cuánto se está produciendo? Oferta. Sí. Después de eso... A nivel, profe, a nivel Jumbo también, ¿cierto? Jumbo. Claro, pero te vas a dar cuenta que conocer o encontrar esa información a nivel local es muy difícil, o sea, es probable que no esté disponible esa información. De pronto, si lo está, estará como a nivel nacional, de cuánto se está produciendo en promedio, ¿cierto? Pero lo ideal, sí, es encontrarlo para Jumbo. Si lo encuentras para Jumbo, excelente. Profe, tú decías que esos datos los podíamos encontrar cuando hicimos el análisis del sector. Es correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos cifras de qué tal se vendieron en el país, se exportaron, todo. ¿Podríamos decir que esas cifras nos sirven o igual volvemos a buscar? Esas cifras les sirven y si son así de dicientes, o sea, si dice cuánto se está produciendo, cuánto se está colocando en el mercado y todo, ahí está la respuesta para esta primera partecita. Ya, gracias. Luego viene el análisis de los proveedores y luego el análisis de la competencia. Entonces, el análisis de los proveedores es básicamente mirar hacia atrás en la cadena productiva, o sea, los que les dan a ustedes las materias primas, los insumos, todo lo que necesitan para producir y analizarlos a ellos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para analizarlos? Pues cada una de estos criterios que están aquí son los que van a responder para cada uno de esos proveedores. Yo les hacía la sugerencia, me acuerdo muy bien que fue una pregunta que me hizo creo que el grupo de Johanna y Brandon, que si se podían agrupar, porque ustedes tenían unos proveedores que eran, por ejemplo, de toda la parte de empaques y tenían otro que era el de textiles y demás. Entonces, claro que sí, pueden agruparlos como por un factor común, o sea, algo que tengan ellos en común y analizar entonces cada uno de estos criterios para cada uno de esos grupos. ¿Listo? Ese es el análisis de los proveedores. Profe, luego, ¿qué es capacidad instalada y utilizada? ¿Cómo así? Capacidad instalada y utilizada. La capacidad instalada es cuánto pueden producir ellos como máximo, según la información que tú tengas. Es posible que esta información ustedes no tengan acceso, pero si son proveedores de ustedes les pueden hacer esa consulta y decirles cuánto me podrías proveer como máximo, ¿sí? Entonces, si él le dice, no, yo le puedo dar máximo 1000 unidades mensuales, esa es la capacidad instalada de ese cliente. Y la capacidad utilizada es lo que el cliente no, perdón, el proveedor. Y la capacidad utilizada es lo que ellos, digamos, están en la capacidad de ofrecer que no llega a su máximo. Es decir, si ustedes le dijeran, nosotros estamos en la capacidad de producir 1000 unidades, pero en estos momentos estamos produciendo 400 o 500. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno u otro. Yo entiendo que esta información puede ser pues, un poquito compleja de conseguir porque hay que investigar a los proveedores y hay que hacerle la consulta para poder que ellos nos den unos datos. En el caso que ustedes no encuentren... En ocasiones son como celosos ellos con esa información, ¿no? Es correcto, sí, a veces lo consideran como información confidencial, entonces no la comparten, pero como mínimo sí la capacidad instalada, al preguntarles cuánto pueden proveerlos ellos como máximo, ahí sí ese dato sí lo pueden conseguir. Profe, en caso de que sea un servicio ahí en el primer punto donde dice que cuánto se produce y en lo que está explicando cómo sería. Sí, pues en cuánto se produce ¿estás hablando de los proveedores? Del primer punto, profe, que dice que cuánto se produce que está explicando. En el caso de nosotros ofrecemos un servicio de taxi. Ajá. Ah, bueno. Entonces, mediante una aplicación. Ok, entonces es analizar la industria en la que funcionas. El servicio que ofrecen los taxis es un servicio de transporte, ¿no? Entonces debe existir algún dato de referencia que diga cuántos servicios de transporte toman o se dan en Cali, digamos, en promedio en un mes, ¿sí? O cuántos en Colombia, como para tener una base de referencia, porque los servicios también se pueden cuantificar. El hecho de que sean intangibles no quiere decir que no se pueden cuantificar. Perfectamente, una aplicación como por ejemplo Uber puede
sacar un dato de cuántos servicios o cuántos transportes, cuántos servicios de transportación, por así llamarlo, dieron en un día o en una semana. Y existe un ministerio y una superintendencia que lo regula a ellos y que seguramente tiene esa información. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que investigar con el tema del transporte. Bueno, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, espero que me alcance el rato para terminar de explicar las otras dos, un poquito más recientes. El análisis de la competencia tiene que ver con los competidores. Creo que esta parte quedó un poquito más clara, inclusive les compartí a ustedes una matriz, ¿no? ¿Sí recuerdan la matriz de competidores que está disponible en Moodle? ¿Me confirman si la vieron? ¿Si saben de qué les estoy hablando? No, Sí, profe, la profe, verdad yo para no he que- visto. No. Esa matriz fue la que nos compartiste hace 2 clases atrás, que era como a través de unos criterios ir como evaluando a los competidores, ¿no? Es correcto, esa es. Entonces, Joana, por favor, revisa Moodle y la descargas que ahí está disponible. Listo, profe. En el análisis de la competencia hacemos exactamente el mismo ejercicio de los proveedores, pero aplicado a los competidores, ¿sí? Con estos, digamos, criterios que ustedes ven aquí, que son casi los mismos, más unos más que están en la matriz, ¿sí? En la matriz al lado izquierdo, yo ahí les coloco unos criterios genéricos. O sea, esos criterios genéricos sirven es para evaluar a los competidores, para que ustedes los califiquen, y yo les expliqué que ahí tenían que hacer un ejercicio de puntuar a partir de cada uno de esos criterios a los competidores que definían para al final hacer una sumatoria y decir quiénes son los competidores más fuertes y los más débiles. En ese orden de ideas, ustedes tenían que escoger competidores que sean cercanos a ustedes, que no fueran a escoger monstruos de mercado. Y hacía la comparativa de que si ustedes van a montar un supermercado o un mini mercado, no podrían compararse con el Éxito, ni con Jumbo, ni con ninguno de esos, porque ellos... ustedes no son competencia para ellos, ni ellos son competencia para ustedes, ¿sí? La competencia de ustedes son otros supermercados de similar tamaño que están en las cercanías o que tienen un concepto de negocio similar. Entonces hay que tener cuidado a la hora de definir los competidores para que el análisis valga la pena y que no sean fuertes en todo, sino que realmente se puedan identificar también algunas falencias en esos competidores. Profe, entonces, a manera de concluir, ese que dice ahí del análisis de los competidores, básicamente es solamente esa matriz, ¿cierto? Y que a raíz de esos resultados íbamos a hacer como un análisis, Es ya, correcto. ¿cierto? Sí, así es. Pero no es la matriz solita, ¿no? Y los números y ya, sino el análisis, como tú bien lo dices. O sea, el análisis es el texto que resulta de analizar los resultados. Ok, después de esto vienen las últimas 2 clases. Bueno, esta última no la hemos tenido, la vamos a tener la próxima semana, que es para la estrategia de distribución, por lo tanto no voy a hablar de esta, pero la estrategia de producto sí la trabajamos la semana pasada y utilizamos también una serie de ejemplos y demás para poderla como ampliar. Aquí hay una definición simplemente de plan de mercadeo. Aquí no tienen que responder nada. Aquí es para que no se pierdan, digamos, con el título que dice plan de mercadeo, dando a entender que lo que está repintado en color verde es los temas sobre los cuales sí hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es el que tiene que ver con la P de producto. Cuando estuvimos hablando de la clase pasada, yo les conceptualicé todo el tema de qué es un plan de mercadeo y luego me enfoqué en esta parte del producto, les expliqué los tipos de productos que hay, la diferencia con los servicios y demás. Entonces, la pregunta que hacen aquí es alrededor de ese tema. Entonces, si ustedes tienen bienes tangibles, deben definir materiales, el diseño, la tecnología, calidad, tamaños y diferenciación, tal como lo comentamos en la clase pasada, pero antes de eso, antes de hacer todo eso, tienen que definir su portafolio, porque ¿cómo voy yo a hablar de materiales y diseño y tecnología si todavía no sé con precisión
qué producto, digamos, de qué características, de qué volumen, de qué tamaño, qué presentación aspiro yo a vender, entonces, y a producir, si es el caso. Entonces, por eso lo primero es definir los productos o las líneas de producto que ustedes van a considerar y luego sí arrancan con esa descripción. Si lo que yo tengo son servicios y no productos, pues entonces elimino esta parte porque no tiene nada que ver conmigo. Me enfocaría en la parte de los servicios, que es esta que ustedes ven acá abajo, ¿listo? Que tiene muchas similitudes, pero que para un servicio no podemos hablar de materiales, ni podemos hablar tampoco de diseño. Entonces ahí es donde varía un poco las circunstancias. Aquí hay unas preguntas a las cuales deben dar respuesta también, que tienen que ver con ese producto, con si son perecederos o no, si son para uso industrial o final o personal, si tiene diversos usos o aplicaciones y si son bastante críticos con el producto, pues definir unas fortalezas y unas debilidades. Y ojo, porque aquí yo no les estoy pidiendo que hagan un DOFA, ¿no? Aquí recuerden que una matriz DOFA, debilidades, oportunidades y amenazas, son debilidades, oportunidades, a ver, recuérdeme, debilidades, oportunidades, amenazas y ¿cuál es la otra que me falta? Fortalezas, Fortaleza. debilidades, oportunidades y amenazas. Correcto, muy bien. Entonces yo no les estoy pidiendo que hagan eso para su empresa. Yo lo que les estoy pidiendo es cojan el producto o los productos que ustedes van a ofrecer y analicen las debilidades y fortalezas que ustedes evidencian en ellos, ¿sí? Por ejemplo, una debilidad para la mayoría es que le falta posicionarse en el mercado, ¿sí? Una fortaleza puede ser el elemento que ustedes consideren innovador. Y ahí están hablando del producto como tal, no necesariamente de todo el alcance de la empresa. Obviamente esto hay que tomar como referente a la competencia, ¿no? Y para construir esta respuesta de aquí, pues ustedes no parten de cero, ni es una impresión individual que tienen, sino como ya hicieron el ejercicio de la competencia, ya ustedes saben si esos productos de ellos son buenos o malos y pueden compararlos con los propios y aquí entonces describir lo que ustedes definen en cuanto a fortaleza y debilidades para sus propios productos. Luego viene la parte de atributos y beneficios, donde hablábamos también de que se pueden identificar una serie de características específicas para los productos que son los atributos y también de beneficios que son especialmente para los servicios, pero que también aplican para los productos. Por un lado están, digamos, toda la parte del envase, la presentación, las características físicas. Fíjense que no es exactamente lo mismo que uno define acá arriba. Aquí es distinto, porque aquí estamos hablando de formulaciones, aquí estamos hablando del empaque, del envase, ¿sí? Y no es exactamente lo mismo que se pide arriba. Y con los beneficios es diferente también, porque los beneficios es lo que a los sentidos de los clientes se genera con el uso de los productos. Entonces, a nivel sensorial, a nivel emocional, cognitivo, funcional, relacional, ¿qué se genera? Y eso también está explicado en la diapositiva. Bueno, ahora no la voy a abrir, pero pueden descargarla, que está en Moodle disponible, donde definimos cada uno de esos. Y el último punto, alrededor de este tema del producto, creo que fue como el más entretenido de la clase cuando hablábamos de la matriz del Boston Consulting Group, la matriz BCG, que es la que primero analizamos el ciclo de vida del producto con varios ejemplos, que subía como una curva ascendente y que hacíamos el símil con la vida humana, ¿sí? Que tenía también un ciclo. Lo mismo pasaba con los productos, que concluíamos que había unas empresas que exitosamente lograban como alargar o extender ese tiempo de vida y algunas otras que no, y que esos productos pues terminaban desapareciendo. Entonces la matriz es como una especie de plano cartesiano allí, ¿sí? En el cual se divide en 4 y en cada uno de los recuadros puede ser un producto o estrella o un producto incógnita o un producto vaca lechera o un producto perro. Y dependiendo de la interpretación que ustedes le hagan a sus productos, deben de aplicarlos, ¿sí? O de ubicarlos en uno de esos recuadros y analizar por qué. Les aclaraba yo también que allí, al igual que nos pasó más arriba, cuando estábamos hablando del mercado objetivo,
no podemos llevar el desarrollo del cálculo hasta el final porque no tenemos los datos. O sea, si yo quisiera pedirles a ustedes que me hicieran el ejercicio completo que permite la matriz del Boston Consulting Group, ustedes deberían tener una información relacionada con las ventas anteriores para conocer entonces un tema que se llama la cuota de mercado que tiene y el incremento en la demanda, como para saber si es un producto que se está consumiendo o que más bien está empezando a salir del mercado. Como no tenemos esa información, porque la gran mayoría son ideas que no cuentan con ese antecedente, entonces simplemente lo dejamos hasta la primera parte, que es en el recuadro, analizar dónde ubicarían ustedes de esos cuatro recuadros los productos que ya definieron por acá cuando hablaron de su portafolio, de sus líneas de productos, y argumentar por qué. ¿Listo? ¿Por qué es que consideran que debe estar? ¿Por qué es que consideran, por ejemplo, que uno de sus productos es estrella? ¿Sí? Entendiendo que un producto estrella, a ver, voy a abrirlo como para recordar esto y que no me quede la explicación tan en el aire. Este aquí. Bueno, entonces, lo que nos propone la matriz de Boston Consulting Group es básicamente comparar, por un lado, los productos que tienen potencial de crecimiento en mercado y los que tienen posición competitiva. Analizábamos que si un producto no tiene posición competitiva y tampoco tiene potencial de crecimiento en mercado, entonces es un producto perro, que son los que tienden a salir del mercado. Pero si es todo lo contrario, que tiene alto potencial de crecimiento y además una posición, una buena cuota de mercado, entonces sería un producto estrella. Ustedes lo van a analizar para cada uno de sus productos y lo argumentan con el por qué. ¿Listo? Bueno, ¿sí queda clara esa parte, muchachos, señoritas? Sí, profe. Nosotros pensamos que era que había que hacer los 4. Vale, démosle la palabra primero a Zuli y luego a Viviana. No sé ya, profe, sino que nosotros también pensamos que eso había que aplicárselo a los 4, al perro, al estrella, o sea, todo. Y ya dices que solamente es en uno nomás. Claro, o sea, cada producto debe estar en un solo recuadro. No puede estar en varios al tiempo. O sea, un producto o es vaca lechera, o es estrella, o es perro, o es incógnito. O sea, uno de los 4. Lo que pasa es que como ustedes tienen varios productos, puede ser que varíen la posición de uno u otro, porque tiene más demanda, porque ustedes consideran que va a ser más demandado y que va a ocupar una mayor parte de sus ventas. Listo, profe, gracias. Vale, ahora sí, Viviana. No, profe, era lo mismo que decía la compañera Zuli. Yo estaba confundida también allí. Gracias. Ah, bueno, vale, con gusto. Ingrid, pregunta. ¿No hay pregunta? ¿Tiene la mano alzada? Ya, profe, o sea que en conclusión, lo que yo le decía ahora al producto, que es como la pregunta que me dices que veamos más adelante. Espérame que por acá le tomé captura de pantalla. Es aquí dice caracterización básica del producto. Es como... Esa la abordamos en la parte de la demanda, ¿sí? Porque la caracterización básica, por eso se llama básica, porque ahí no entras a detallar todo esto que estamos aquí sí definiendo, de las características completas del producto, de su diseño, de las líneas, del análisis de atributo y beneficio, no. ¿Por qué se necesita acá arriba en el análisis de la demanda? Porque si tú no defines qué productos tiene, ¿cómo sabes qué demanda vas a analizar? Ah, ok. No se puede, ¿sí? Si usted dice, no, es que yo quiero vender productos de limpieza. Ah, bueno, pero productos de limpieza, ¿como cuál? No todos. Entonces, ¿cómo hace uno ahí para analizar la demanda si no precisa cuáles son? Otra cosa es que ustedes digan, no, son jabones, o son champús, o son productos cosméticos, o lo que sea, y en ese orden de ideas ya pueden adelantar un análisis de la demanda. Por eso se coloca aquí adelante también una caracterización básica del producto. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, como les dije, esta última parte, que no es nada compleja, la voy a abordar en la clase siguiente, en la segunda parte de la última clase que vamos a tener. ¿Listo? Pero todo lo demás que ustedes deben entregar es lo que hoy hemos
repasado y abordado con todos y los ejemplos y las preguntas de todos, que por demás les confieso que ha sido un ejercicio muy interesante. A mí me gustó mucho lo que hicimos hoy. Siento que con esto yo crezco como docente y creo que las respuestas para ustedes son acertadas. Creo que respondí, digamos, de la manera más clara posible, con el ánimo de dar claridad a lo que ustedes deben construir, y eso no quita el hecho de que vamos a generar esos otros trabajos de ejemplo para complementar y resolver más dudas, tal como nos estamos comprometiendo. Alejandra. Sí, profe, pues también iba a llegar al mismo punto, ya a manera de agradecimiento. Yo creo que de parte de todos, somos muchos, que nos despejaste muchas dudas y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que, por lo menos para el próximo corte, en lugar del espacio de la retroalimentación, que yo sé que es muy importante porque nos evitamos pues que nos pongan, digamos, una nota mala de un solo totazo y no hacerle una revisión previa, pero creo que es más importante esta socialización que ni la misma revisión. Entonces, Ok, nada, profe, Alejandra. agradecerles. Tomo nota de eso también. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, muchachos, o aporte? Hola, profe, sí, yo quería darle muchas las gracias también, como dice la compañera. Me parece, como dice, este ejercicio, porque aquí aprovechamos todos y cada uno pregunta, y la pregunta que hago yo de pronto es la duda del compañero, entonces vamos con ejemplos más claros. Le agradezco mucho la exposición. Con mucho gusto, Diana. Profe, yo también quería De darle acuerdo. pues las gracias pues por la disposición, aclaró muchísimas dudas que tenía pues acerca del proyecto, y pues cuando usted nos envíe esta semanita los claros ejemplos pues de una empresa, de un servicio, pues ya con eso quedamos súper, así que pues muchas gracias. Vale, Valentina, muchas gracias por tus comentarios. Iván. Profe, de acuerdo con mis compañeros, hoy se observó una dinámica muy chévere porque pues ya nos alineamos un poco. En mi caso, estábamos como que es válido, no es válido, no estoy seguro frente a lo que estamos exponiendo, entonces ya me despejaron muchas dudas, entonces frente a eso pues agradecido con usted. Listo, Iván, muchas gracias también por tu comentario. María Isabel. Sí, profe, también igualmente. Muchas gracias pues por esta reglamentación que nos diste, porque sacaron muchas dudas. Y para preguntarte esta clase, ¿cuándo nos la envías? Yo creo que el lunes en la mañana les comparto el link de grabación, como siempre, para que puedan devolverse y revisar las veces que haga falta los comentarios y las preguntas que ustedes mismos hicieron. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, creo que ya, Alejandra, algo último por decir, o era del anterior. No, profe, tenía la mano levantada, muchas gracias. Listo, muchachos, entonces vamos a dejar hasta allí la clase de hoy. Muy interesante, como les digo, para mí fue también un aprendizaje valioso y creo que vamos a poder entonces implementar cosas más interesantes para la clase. Les deseo un feliz resto de semana, cuídense mucho, recuerden que estamos en época de pico de la pandemia, cuiden a sus familias y bueno, descansen también un poco y nos vemos en algunos días. Saludos para todos. Gracias, Profe, muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego, que estén bien, compañeros. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego.